como que creo mucho en esa idea del escritor medium o de que cuando uno escribe pasan cosas que no puedes contar, ¿no? Y me gusta mucho María Gainza, la escritora argentina, ¿verdad? Que ella cuenta cómo el escribir, dice, es como... dice, es estar in the zone. Ella pone, o sea, ella habla de una partida de tenis entre dos tenistas muy famosos cuyo nombre no me acuerdo, y se ve que uno derrota al otro, y cuando entrevistan al derrotado, al que ha perdido, le preguntan qué ha pasado, ¿no? Porque tú eres el favorito, y él responde, lo único que sé decir es que mi enemigo, o sea, mi contrincante, estaba in the zone, ¿no? Estaba como en la zona, estaba como tocado, estaba como inspirado, estaba como algo había pasado allí, ¿no? Y ella dice, yo escribo para estar in the zone. Y me gusta mucho esto como lo cuenta ella, porque yo lo siento muy así, ¿no? Como que cuando escribo siento que está pasando algo que no puedo contar del todo, ¿no? Y de repente hay un montón de cosas que se hacen presentes y visibles. Y ahí está también pues lo que tú dices de como referentes, pues ahí hay, no sé, para mí como la gran escritora que está siempre presente cuando escribo es Clarice Lispector, que es como a quien más he leído. Está mucho Carson McCullers también, que hay algo ahí como de las pequeñas historias con pocos personajes, que ella construye grandes historias con muy poca cosa, que me fascina. Está Fernanda Melchor, como esa cosa de una prosa, ¿no? que te lleva. Sí, y de cine pues está Xavier Dolan, que me gusta muchísimo, Céline Sciamma, que también me gusta mucho, ¿no? Como imágenes, atmosferas. Alice Rohrwacher también, como esa cosa como atmosférica, ¿no? Como atemporal de su cine, como todas, creo que ese imaginario es el imaginario con el que he ido creciendo yo como escritor y ahora forma parte de mí como indestriablemente, como no concibo estos autores o estos referentes como marcar una novela, sino como que me han enseñado a escribir, ¿no? Entonces como me cuesta mucho pensar que algún día escribiré sin la marca de esta gente, ¿sabes? De estos autores. ¿Y música? ¿Estabas en silencio mientras escribías? Sí, como yo acostumbro a escribir como en un sitio como tranquilo, no necesito nada como una mesa, una silla y mi ordenador, y necesito como rodearme de libros para sentirme acompañado, y música, no escucho demasiada música al escribir, o sea que no hay ahí como una banda sonora de la novela, no. Bueno, súper interesante, también me encanta Clarice Lispector y a todos en esta librería. Bueno, algo que también quería hablar era, tu libro está cobijado por dos citas, así lo siento yo, ¿no? Como en la primera página encontramos a Marina Tsvetaeva y en la última a Tom Spaubauer, creo que lo pronuncia. Entonces, quiero leer el epígrafe de Tsvetaeva. Dice, ofrecido en la palma de la mano, el paraíso no lo cojas, quema. Supongo que este es el que le da el nombre al título, pero yo quería preguntarte por la cita final, la cita de Spaubauer, que dice, apenas estamos empezando a vivir. A mí me parece muy interesante y muy curioso que cuando termina el libro, cuando termina la historia, tú nos estés diciendo que apenas estamos empezando a vivir, y quería preguntarte por qué tomaste esa decisión. Yo creo que, mira, aquí hay una cosa que dijo Mariana, hablando de autoras latinoamericanas, que dijo Mariana Enríquez, una vez la escuché decir en una conferencia que encontré por internet. Ella decía como lo más cierto que podemos decir hoy en día, ¿no? En este presente tan incierto, es que no sabemos. Entonces ella esto lo decía a colación de me resulta absolutamente traicionero e incluso ideológico escribir novelas con finales cerrados, porque dices que lo que podemos saber con certeza es que no sabemos. Entonces, ¿cómo podemos contar historias cerradas, como conclusivas, morales, ¿no? Con un contenido de saber diáfano y transparente? ¿Cómo podemos hacer eso si la realidad no es para nada así, ¿no? Entonces yo terminé de escribir este libro donde estos dos amigos, un chico y una chica, el chico muere, que lo sabemos desde la página, desde la frase 3,
y como me negaba a decir como que eso era un final, ¿no? Como la escena final de la novela es Rita delante de un lago, ¿no? Como un lago donde había estado muchas veces con Lito, donde había estado con un exnovio suyo, y como me negaba a pensar que eso era un final, ¿no? En plan, como eso no era un final, como me gusta pensar que la literatura al final, o con las historias que contamos, son como pedazos de cosas, ¿no? Como no tienen un inicio y un final, ¿no? Como mi literatura al menos nunca empieza y nunca termina, ¿no? Es como un fragmento difuso en el tiempo que no sabes exactamente cómo ubicar, ni en la historia en mayúsculas, ni en la historia en minúsculas de estos personajes, porque no sabes qué va a pasar con Rita, no sabes qué hará cuando sea mayor, no sabes cómo esta experiencia la va a marcar. Tú como lector te imaginas que esto la está como marcando, pero no sabes cómo. De la misma manera que yo no sé cómo me está marcando este momento presente, ¿no? O las cosas como terribles que me han pasado en mi vida, o las cosas maravillosas que me han pasado en mi vida, yo no sé cómo me van a marcar, no sé en qué me convertirán, no sé qué seré yo o qué haré yo con esas cosas, ¿no? Entonces, como esa frase que yo creo que es como esperanzadora, como súper viva, de apenas estamos empezando a vivir, me parecía que era también como una forma de ser justos, de ser yo justo como escritor con Rita, con Lito, aunque él muera, ¿no? Como, no, es que todo está por empezar, ¿no? Hay tantas cosas que todavía tienen que pasar que aquí no se termina nada, ¿no? Como empieza una vida. Entonces, como me gustaba terminar como con esta idea. Precioso. Y bueno, yo creo que ahí ya podemos comenzar a leer, que era lo que te pedí desde el inicio. En la primera página revelas eso, ¿no? Todas las vidas empiezan antes de nacer. Y yo lo que me imagino es un círculo eterno. Nada, ¿nos puedes leer? Claro. Así el principio. Súper. Esto es el inicio de la novela. Todas las vidas empiezan antes de nacer. Está una madre que repasa la lista de nombres al ir a acostarse, indecisa, o un padre que se imagina el rostro ausente de la criatura que todavía no existe. Está el deseo de muchos años que se marchita en silencio o el ritmo frenético del arrepentimiento que se aferra al corazón. Está la paz que se paga cara tras callar mucho tiempo o una habitación a oscuras que pide ser habitada. Está la espera que tiene que acabar de una vez por todas con esta soledad insoportable o el miedo a una nueva presencia que llegará para desordenarlo todo. Sea como sea, todas las vidas empiezan antes de nacer. Me habría gustado pensar lo mismo de la mía, pero estoy convencido de que mi cuerpo minúsculo, acurrucado en una esquina oscura del vientre de mi madre, era incapaz de despertar ningún sentimiento. Ha tenido que pasar toda una vida, 24 años brevísimos, una vida veloz como un cometa raudo para poder decirlo sin dolor. Me pregunto por el tiempo en que estuve enfermo sin saberlo y por cómo la vida sigue navegando tranquilamente cuando se obvia la tristeza. De eso trata también mi historia, del tiempo. Del tiempo que no vuelve porque el tiempo nunca vuelve. Y también del miedo, porque un día te da miedo una cosa y al día siguiente te da miedo todo. Y seguramente esta historia mía sirve para explicar que cuando alguien se te acerca y te dice que no crezcas tan rápido, que el vigor y la belleza desaparecen muy deprisa, cuando alguien se te acerca y te dice eso, debes saber que tienes razón. Bueno, ahora quisiera hablar sobre escribes en catalán y el 7,5% de la población mundial habla en español y sin duda es una lengua colonial y tiene un mercado literario mucho más amplio. Sin embargo, tú te sientas en una posición bien política y activa de no rendirte y no renuncias a escribir tu literatura en catalán, ¿no? Te escuché decir en un podcast que mantenerse en una lengua y ofrecérsela a otra persona es un gran ejercicio de bienvenida. Me gustaría saber si crees que dicho ejercicio sigue operando una vez el libro ha sido traducido, porque fue así como me llegó a mí, ¿no? Entonces, ¿qué crees que le sobrevive a tu ejercicio de bienvenida, a tu lengua, después de la traducción?
Bueno, gran pregunta. Sí, maravillosa. Ostras. Sí, no sé, yo creo... yo como que... voy improvisando la respuesta, ¿vale? Pero como confío mucho en la marca, quiero decir, como... Al final, lo que me gusta también de ser traductor, o sea, de que tú hayas leído esta novela, es que sí, por un lado hay algo de duelo, de sentir como que hay una verdad que se pierde, y más en mi primera novela, Napalm en el corazón, que es una novela que trata sobre lenguas, ¿no? Es una novela que habla de represión lingüística, de violencia lingüística, y eso de repente se leyó en castellano y se leyó en inglés, y había gente en Londres leyendo esto, o en Nueva York leyendo esto. Era como, ¿qué sentido tiene, no? Porque yo esto también siempre lo digo así, ¿no? Como yo no soy escritor, yo soy escritor en mi lengua. Esto es algo que para mí es súper importante, y creo que hay gente que se piensa que es escritora y ya está. Y no, yo soy escritor en catalán, yo no sé escribir en castellano, yo no sé escribir en inglés, yo no sé escribir en francés. Yo no hubiera escrito lo que he escrito si no hubiera crecido y querido en mi lengua, ¿no? Sí, me puedo poner a escribir ahora en castellano, ¿no? Y a lo mejor haré algo que esté mínimamente bien, no lo sé, pero no tiene sentido para mí, ¿no? Entonces, ahí hay un duelo, ¿no? El saber que se pierde algo, sobre todo como un sentido original, y que lo que llega al final siempre será un residuo, ¿no? O un eco de algo que yo quise hacer. Y yo creo que hay literaturas y literaturas, y maneras de escribir y de escribir, y hay escrituras que son indemnes a la traducción, ¿no? Como que al ser traducidas no se pierde nada. Pero yo creo que en mi escritura, y no lo digo como, oh, qué bueno soy, para nada, sino por el sentido que le doy a la lengua, como Mireia, que es mi amiga poeta, que también ha sido invitada a la feria. La lengua tiene, o sea, el sentido no lo tiene otra cosa que no sea la lengua, ¿no? Entonces hay un duelo. Pero lo que decía al principio, que también hay, para mí, una confianza en la marca, ¿no? Yo creo que también como la marca como, y eso es muy contextual, ¿eh? A ver cómo lo digo bien, pero ser catalán en España es ser una minoría, ¿no? Hablar en catalán en Cataluña cada vez es más ser una minoría. Ser marica y escribir en catalán también es ser de alguna forma una minoría, ¿no? En el contexto europeo, blanco, español, ¿eh? O sea, claro está. Entonces, como también para mí la cosa de la marca no es algo raro, no es algo que me sea ajeno, ¿no? Entonces, como que mi literatura llegue con una marca es algo que incluso me gusta, porque creo que forma parte de cómo yo he existido, de cómo yo me he relacionado siempre como con una marca, ¿no? Y cuando siempre me he sentido que una marca me pesaba, ¿no? Cuando yo crecí como niño, marica en una ciudad pequeña, cuando yo empecé a escribir en catalán en un sistema literario tal. Pues entonces que ahora llegue esto con una marca, tengo la sensación que es que no podría ser de otra manera, ¿sabes? Sí, me hiciste pensar en Merced Rodoreda. Tiene un cuento sobre unos peces y los están buscando para matarlos, y hay un pez que tiene un lunar muy particular y es el que primero cogen. Entonces es como que cogen al pez que está marcado. Pero pues si estamos leyendo un libro que está lleno de esperanza, creo que podemos pensar que ahora la mancha no es oscura, que ahora la mancha puede ser lumínica, ¿no? Como... Total. Esto siempre a mí me iluminó mucho una cosa que decía, y la cito siempre, pero es que me parece maravilloso como lo cuenta Gloria Anzaldúa, que ya en Borderlands, en La frontera Borderlands, este libro que ella escribió, hablaba del adjetivo como marca, y decía que ella tiene una relación ambigua, compleja y contradictoria con el adjetivo, porque decía, cuando a mí me dicen que soy una escritora chicana y lesbiana, me están confinando, ¿no? Están confinando mi pensamiento, están como liquidando mi pensamiento, están reduciendo mi pensamiento. Pero yo soy lesbiana y soy chicana, ¿no? O sea, no es mentira eso. Pero claro, depende de quién lo diga y desde dónde se diga, ese adjetivo
es punzante o no lo es, ¿no? Y ella decía, a mí me gusta hablar de mí misma como una autora lesbiana y chicana, pero claro, cuando lo dicen los otros, ¿por qué lo dicen? ¿No? Y desde dónde lo dicen, y cómo lo dicen, y con qué finalidad lo dicen, ¿no? Me hace pensar en esto que decías del pez con la marca, ¿no? ¿Qué significa tener una marca para uno mismo y para los demás? Y cómo esa marca se puede vivir de forma tan contradictoria y tan disociada en relación a quién la mira y quién la ve, ¿no? Y que Rodrigo lo escribió en un contexto de guerra, donde tener una mancha para un pez significaba no estar uniformado, o sea, ser eliminado, ¿no? Como de entrada. Bueno, ahora podemos seguir hablando sobre lugares de enunciación y en el libro tenemos un capítulo que se titula Velas y vientos. Escribes aquí en la primera persona del plural, pero algunos párrafos cambian, ¿no? Están hablando las viejas y son personajes que todos podemos dibujarlos mentalmente porque las viejas existen en nuestros pueblos, en nuestros barrios. Siempre existen viejas amigas hablando sobre la afuera, desde una ventana, desde un jardín, ¿no? Entonces, te voy a volver a poner a leer. Eso es que en la novela, en esta colonia, que es en la cima de una montaña, hay una colonia donde están explotando una mina, como tú contabas, viven pues, unas viejas que están, ¿no? Que están ahí, que sacan sus sillas, que pasa en todos los pueblos, ¿no? Es como un fenómeno universal, ¿no? Que sacan sus sillas delante de sus casas y están ahí pues, charlando y crean como unos lazos de amistad, de familia, de relación como muy peculiares, muy especiales y muy valiosos, ¿no? Y en la novela, yo cuando la escribí cuando escribí este capítulo, era la voz de una mujer mayor. Y cuando mi amiga Berta se leyó la novela, que Berta es mi mejor amiga y se lee siempre todo lo que escribo, antes que nadie, y me dijo, ¿por qué no conviertes esto en un personaje coral? ¿No? Porque el sentido que yo le daba a esta mujer mayor era como, de hecho en catalán se nota que es un catalán distinto, como casi dialectal, con arcaísmos, se dice, como con palabras, ¿no? O sea, tiene como un lenguaje que se pierde, ¿no? De alguna forma, pero a la vez contiene todo un mundo súper rico y valioso que en esta extinción del fuego también hay una extinción lingüística, ¿no? Como también hay una lengua que se pierde y con la lengua que se pierde un mundo que se pierde, ¿no? Pero a la vez que se puede ver como una pérdida para la gente, para Rita y sobre todo para Lytton, y para Rita en algún momento también, era de hecho un beneficio, ¿no? Porque era la posibilidad de acudir a un mundo que ya no existía a través de las palabras de estas personas, ¿no? Entonces, bueno, era para poneros en contexto. Y al final, hablando con Berta, pues es un coro, ¿no? Son como tres viejas que van hablando y que no sabes exactamente cuál de las tres está hablando, y eso fue gracias a ella. Y después me encanta porque la gente cuando, así es como las brujas de Macbeth, es como, bueno, sí, pero en realidad son las viejas de tu calle, ¿no? O sea, no las brujas de Macbeth, pero bueno, queda bien decirlo, ¿no? Supongo. Todo esto lo decía porque no sé cómo voy a leer este castellano, ¿vale? O sea, a ver. Dice, nosotras bien solas y atormentadas y la montaña empieza a arder. Arde el mundo, las llamas visibles, los incendios y abajo, muy abajo, sigue el pueblo de mala muerte y la colonia como un hormiguero removido corriendo con desesperación hacia las llamas. No quedan ni alegrías ni recuerdos tiernos y el mundo es una tristeza profunda y un griterío de lamentos. Solo que ya lo sabíamos, ya sabíamos qué pasaría. Todo el mundo aterrado, todo el mundo con esos sustos diminutos que de tan diminutos ni se oyen. Y el valle es un pocerío de gente que dice que tendríamos que haber hecho algo, que habríamos podido evitarlo. Y las palabras, como por arte de magia, ya no están. Y con las palabras que ya no están, también las cosas que no están. Pero nosotras no callamos, nosotras hablamos, siempre parloteando. Todo el capítulo y hay una parte que después regresan hablando de las viejas, me hace consciente
Primero de la sabiduría un poco popular, ¿no? que se está conservando en la voz de ellas. Pero también, bueno, lo que decías, ahí hay tintes de una especie de coro griego que siempre revela el futuro. Y sin embargo, estas viejas parecen estar solas, no tener ninguna especie de credibilidad sobre lo que saben que va a pasar, ¿no? Sobre esta adivinación del futuro. Ni interpelan realmente a nadie más que a ellas mismas con su conocimiento del tiempo, del pasado. Entonces, hablando con mis amigos, anoche se nos vino a la cabeza Cassandra, esta princesa troyana que adivinaba el futuro y que nadie le creía. Entonces quería preguntarte, ¿por qué crees que unos lugares de enunciación tienen más credibilidad o poder que otros? ¿Y por qué el chisme en parlotear, que en catalán, corrígeme si estoy pronunciándolo mal, se dice chafardear? Chafardear. Parece ser algo frívolo cuando en realidad tiene tanta sabiduría y observación del espacio, ¿no? Es como un estudio del tiempo, estás sentado en una silla observando lo que pasa y claro, lo parloteas después. Sí, yo creo que este capítulo venía mucho como de una cosa muy biográfica, que yo pues he sido criado por mujeres mayores, ¿no? Como he vivido mucho con mis abuelos, después siempre como mis amistades, he tenido amistades como de gente que era mayor que yo, ¿no? Entonces yo tengo una relación como casi de agradecimiento, ¿no? O de deuda con gente mucho más grande que yo y mayor que yo, que me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Y yo recuerdo que, no sé, escribía esto también como desde un sitio como muy intuitivo, como muy poco teórico, pero que venía como con esta pena casi de por qué cuando el conocimiento se expande y se multiplica, la escucha se pierde, ¿no? Digamos. Y supongo que no es así en todas las sociedades, ni en todas las culturas, ni en todas las ciudades, ni en todos los pueblos, pero sí que es una sensación que yo tengo que pasa mucho a mi alrededor, ¿no? Y hace poco leí un libro que me impactó muchísimo de un sociólogo francés que se llama Didier Eribon, que tiene un libro que escribió sobre su madre, sobre el proceso de cómo su madre envejece y deciden con los hermanos ponerla en un geriátrico y cómo ahí se muere. Y ahí él habla de cómo, ¿no? De esta pérdida como de dignidad y de posibilidad de vida que se da con el tiempo, ¿no? Y él ahí cuenta una cosa que también creo que quería como retratar aquí en la novela, ¿no? En relación también a las posibilidades relacionales y afectivas que tiene la gente mayor, de cómo esto se va limitando y perdiendo, ¿no? Como yo esto pensaba en mis abuelos, que no tienen amigos, ¿no? Que se tienen el uno al otro cuando son personas que han tenido amigos y ya no los tienen. Y bueno, hablando de Didier Eribon, él dice una cosa muy bonita que dice, cuando la familia, ¿no? Que representa que es como esta institución, ¿no? La institución que le tiene que cuidar, sanar, salvar de todo, él hablaba del aislamiento de la gente mayor y de cómo la amistad para la gente mayor es algo casi imposible, ¿no? Cómo la gente va perdiendo los amigos con la edad. Y él decía como que la responsabilidad es de la gente que cuida, ¿no? Porque a lo mejor no estamos facilitando a la gente mayor, pues, yo qué sé, pues cosas tan prácticas como que se puedan llamar, a lo mejor si no saben utilizar un teléfono, que se pueden llamar, o ya no tienen acceso a la tecnología para llamarse con sus amigos, o ya no pueden desplazarse, y quién está ahí desplazando a la gente mayor para que se encuentre con sus amigos, ¿no? Entonces hay como una especie de, como una vela que se va apagando muy lentamente, ¿no? Entonces yo creo que todas como esta sensación como de tristeza que yo veía en mi alrededor y en la gente mayor como que me rodea, le quería dar como también como una esperanza, ¿no? Y para mí la esperanza estaba en lo que tú dices, ¿no? Esta cosa del chafardech, ¿no? Esta cosa de estas juntaderas casuales donde la gente se encuentra no por elección sino por condena, cómo estas condenas pueden salvar tantísimo, ¿no? Y desde la gente mayor que se encuentra y miras, son estas personas que te vas a encontrar y no las escoges, a la gente joven, ¿no? Como en los patios de las escuelas, de esa gente que a lo mejor no podía escoger sus amigos y se encontraba en las esquinas y hacía ¿no? Como los sobrantes, ¿no? O los marginados, o los no queridos, los no deseados, cómo podían convertir ese rechazo en una alianza casi, ¿no? O en un deseo de estar juntos, ¿no?
Entonces yo creo que este capítulo viene mucho de aquí, ¿no? Como de pensar que cuando hay alguien y hay instituciones y hay un sistema que está apagando unas relaciones y apagando unas vidas, cómo se pueden encender por otros sitios, ¿no? Y por otros lugares y por otros encuentros. Muy lindo eso que dices. Bueno, en el libro hay dos fiestas, o pues que tuve en cuenta dos fiestas. Una es donde Liton y Rita se conocen. Y hay una segunda, cuando Rita y Liton van a vivir juntos a la ciudad. Y Liton le presenta a unos amigos a Rita y van a un bar y están todos ellos juntos, ¿no? Como esta fiesta para mí es como ese intento de construir lazos que busquen una solidez, ¿no? Porque remiten como al pasado de los otros. Entonces, si quieres podemos leer esta parte. Como si millones de años de evolución no hubieran existido, como si antes que ellos tantísimas personas no hubieran cruzado ese puente como quien cruza un abismo, Liton y Rita llegan al bar en el que han quedado. Hay otros amigos. En la ciudad nadie es de la ciudad. El que no es de un valle es de otro y el que no es de la otra punta del país. Es una de las cosas buenas de este lugar, que todo el mundo intenta desesperadamente sentirse en casa. Los sábados suelen quedar aquí y deciden por dónde van a salir esa noche. Ya lo hacía Liton antes de conocer a Rita y ahora lo hacen juntos. Sus amigos enseguida la han acogido, le han contado sus códigos secretos, cómo se las arreglan para entenderse, enumeran los recuerdos más importantes que todavía los mantienen juntos. No hay historia sin recuerdos a los que agarrarse. Rita ríe cuando tiene que reír, lo sabe, finge que ha vivido las anécdotas que cuentan y que ha visto los sitios que describen. Se esfuerza tanto que llega a pensar que su pasado se trenza con ellos, que todos los años de la colonia han sido años a su lado y que hacerse daño y fingir amor de verdad son cosas muy parecidas. Esta segunda fiesta ya es como otra parte de la juventud, que es irse de casa, ¿no? Rita sale de casa y esta pregunta se la quería hacer así de manera muy personal, en realidad, ¿no? Porque yo vengo del sur de Colombia, muy lejos de Bogotá, en bus, y vine muy joven a Bogotá y sé que eso también te pasó a ti, ¿no? Te saliste a Barcelona, entonces esta búsqueda de conocer y de acceder al mundo del otro también es una especie de querer hacer una casa en el otro, ¿no? Como querer hacer una casa en la cabeza del otro, en los recuerdos del otro. Entonces, eso creo que hablemos de esa particularidad, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de los vínculos amistosos que nacen desde la orfandad, desde la distancia de casa, desde la distancia a la familia, desde venir de una provincia y de intentar desesperadamente sentirse en casa? Qué bueno. ¿Tú cuántas horas te toma en bus ir a...? 24. Vale. Claro, es bien distinto porque yo me fui a Barcelona, pero de Barcelona a Tarragona hay como 2 horas en tren, ¿no? Norte a sur en Muy Bogotá. mal mundo. Entonces yo creo que, o sea, sin duda, ¿no? Sin lugar a dudas la experiencia es distinta, porque yo puedo regresar, ¿no? Como siempre que quiera, fácilmente. Pero a la vez es compartida, ¿no? Porque el deseo de huida, por mucho que huyas de un sitio que está muy cerca, como puede ser muy fuerte, ¿no? Y puede marcarte muchísimo. Yo tengo la sensación que, y ahora con lo que estoy escribiendo, como que me persigue mi edad, ¿no? Como que, aunque yo escribo también de personajes de otras edades y tal, hay algo, como un dolor, una preocupación, un vértigo, que cuando escribí Napalm tenía que ver con algo ingenuo, como todavía con algo ingenuo, naif, y a la vez esperanzador y creativo de antes de llegar a los 20, y con esta novela hay como todo un proceso que tiene que ver con lo que tú dices de construir una casa más allá de la familia, que para mí están siendo vitalmente y personalmente
de los 20 a los 30, ¿no? Como esta década. Entonces tengo la sensación que como mis novelas me acompañan en estos procesos, ¿no? Y sí, no sé, como... Yo creo que por eso estos personajes, y yo a veces también, como pueden llegar a ser como tan tristes y tan melancólicos, porque hay algo que también a mí me gusta mucho de Rita Hayworth, como que para tejer una amistad y para quererse, tienen que aceptar que esta otra persona tuvo una vida antes que la vida compartida, ¿no? Y eso es algo que yo descubrí durante los 20, ¿no? Que en Napalm no aparece, en Napalm es todo como, todo es nuevo y todo es como explosivo y todo como empieza de cero y el amor es un amor que te ilumina y que te quema también. Y aquí en cambio los amores tienen algo como un poco triste porque los amores que tienes ya tuvieron amores antes de ti y los amigos que te haces tuvieron una vida antes de ti que nunca vas a llegar a conocer. O sea que hay casi como un pacto de... como cuando un lector toma una novela y no puedes entrar en la novela si no aceptas el pacto ficcional, ¿no? En plan como, tú para empezar esta novela tienes que aceptar un pacto. Y si no aceptas el pacto, nunca vas a entrar en la novela. Pues me gusta pensar que con las personas pasa un poco lo mismo, ¿no? Que a partir de cierta edad hay que aceptar un pacto, ¿no? Y el pacto es, no lo voy a saber todo de ti, hay cosas de ti que nunca voy a conocer, y a pesar de eso podemos como construirnos una casa mutua, ¿no? Que en cambio la familia, las leyes de la familia son contrarias, ¿no? Es como, lo tenemos que hacer todo juntos, nos tenemos que no tiene que haber secretos, no esta cosa de la madre o el padre, es que esto no me lo has contado, es que esto no lo sabía, leyendo los diarios, ¿no? Como estas cosas, ¿no? Y me gusta pensar que hay un momento en que hay relaciones que pueden ser maravillosas y preciosas a partir del pacto como de no conocernos y de no agresión, ¿no? En plan, como hacemos un pacto secreto que es que somos desconocidos y vamos a intentar hacer una cosa conocida con lo que tenemos, ¿no? Yo creo que esta novela va mucho de esto. Pues justo cuando van a ver las abejas y salen y empieza esta voz preciosa a decir Rita, quisiera decirle a Lytton que nunca se ha sentido así, que nunca ha sentido tanta paz. Esto es como el pacto de no agresión, justamente, ¿no? Como recibo de ti una caminata en silencio por el museo, o vamos a ver abejas, y esto es algo nuevo que estamos compartiendo los dos, y aún así esas abejas nos van a recordar a nuestras personas del pasado, ¿no? Bueno, también quería hablar de otro gesto del libro que me parece muy importante, y es que tú pones aquí una postal, que creo que se me cayó. Bueno, el libro tiene una imagen, y en realidad yo pues reviso los libros que llegan a la mesa, las novedades, etcétera, pero yo me acerqué al libro por esta imagen, ¿no? Como esta apuesta editorial me parece importante y está numerada, entonces me di cuenta que un capítulo está compuesto de la descripción de estos artículos por números. Después sabemos que este es un cuarto muy específico que va a ocupar y te quería preguntar por la imagen, ¿no? También hablando con mis amigos ayer, pensaba que la postal y el fijar algo en una fotografía es como una necesidad para cubrir esa angustia por desaparecer, porque Lytton está desapareciendo y que a la vez estos objetos son el archivo que nos queda de la vida de Lytton, ¿no? Entonces, el archivo, y bueno, esto es una pregunta por la memoria, ¿no? ¿Cómo guardar la memoria? ¿Y se puede atrapar la memoria? Sí, yo, a medida que escribía la novela, ¿no? Y avanzaba en la escritura, como había algo que me preguntaba muchísimo y me obsesionaba, ¿no? Que es una pregunta absurda, incluso, no sé, incluso cursi, pero me lo preguntaba mucho, que era ¿qué queda de las cosas importantes, ¿no? ¿Qué rastro queda? Y esto me lo preguntaba por esa relación, ¿no? Como la relación entre Rita y Lytton, ¿qué queda que sea testigo de eso, ¿no?
y me desesperaba o me entristecía pensar que nada, ¿no? Como que no quedaba nada de las cosas realmente importantes ¿no? Que para mí una cosa, pues ese momento que conociste a alguien, esas palabras, esa mirada, esa sensación, ¿no? ¿Cómo podemos dejar rastro de eso? Y no en libros que escriban las memorias de alguien, ¿no? Como esto realmente no captura lo que realmente fue valioso, ¿no? Entonces pensé que una manera de contradecir eso era escribir un capítulo, que todo el capítulo, como tú dices, ¿no? Pues es una habitación donde hay varios objetos y narrar la vida de un personaje a través de esos objetos, ¿no? Cómo esa vida o las cosas importantes de ese personaje habían pasado y habían dejado como un... Nos hemos quedado a oscuras. ¿Cómo se puede explicar las cosas valiosas a través de las cosas que uno toca? Hay una artista que se llama Shadai Larios, que ella hace hace unas movidas super heavies, que es que incluso como la pueden contratar la gente, hace como archivos con materiales insignificantes y crea historias a partir de esos archivos, y hace cosas realmente maravillosas. Y con archivos aparentemente insignificantes ha reconstruido biografías, ha reconstruido historias, pero no en un sentido histórico, sino en un sentido emocional. Es impresionante lo que hace, a mí me gusta mucho ella. Y a lo mejor había algo de eso, ¿no? Allí también, como de intentar narrar las cosas importantes a través, bueno, como de intentar como capturar esa memoria que se escapa, ¿no? No tengo ninguna conclusión, ninguna respuesta muy iluminadora respecto a eso, sino solo como que quería hacerlo, ¿no? Y quería como hacer el doble gesto de que ese capítulo tuviera precisamente algo físico, ¿no? Y que el lector pudiera contener en su mano, ¿no? En las manos del paraíso quema, pues que en las manos del lector, en algún momento, toda la historia de estos personajes estuviera ahí contenida, ¿no? Como que hubiera toda la verdad, todo el sentido de esta novela estuviera por un segundo en la mano del lector. Era algo que a mí me emocionaba. Pero bueno, eso son mis movidas mientras escribo. Un paraíso menos caliente. Exacto, sí, sí. ¿Y cómo tomaron la foto? Eso es una reconstrucción, o sea, como yo primero escribí el capítulo, ¿no? Lo escribí y después pensé, pues vamos a construir esta habitación, y la construí. Sí, o sea, es una habitación, o sea, la pared existe, que es de casa de mi abuela, y yo pues fui a buscar, fue un ejercicio guay también, lo hice con mi hermana, y fuimos como a buscar los elementos que había narrado y los fuimos reconstruyendo y creando como esta habitación. O sea que fue al revés, primero la escribí y después existió. Algunas cosas las tuvimos que ajustar porque había cosas que eran imposibles de encontrar. Sí. Bueno, el capítulo se llama Mis noches se acabaron una mañana. Podemos ahora leer un poco algo sobre el amor. Esto es una parte del capítulo prólogo del que he leído antes, que está narrado por Lytton como post-mortem, digamos. Y dice así: de los mejores sueños y de las peores pesadillas no recuerdas nada al levantarte, solo la memoria del cuerpo que se revolvía de una forma concreta durante la noche. Así era yo con Rita cuando Rita estaba conmigo, como en la peor pesadilla o en el mejor de los sueños. Es verdad que ella llevaba consigo sus historias y yo las mías, que nos convencimos de que podíamos comportarnos como si no existieran, y eso ya no sé si nos salió tan bien, pero lo intentamos. Y a veces intentarlo es casi como conseguirlo. Créeme. No nos decíamos la palabra colonia del mismo modo que no nos decíamos la palabra padre, la palabra infancia, la palabra futuro. Esas eran palabras que habíamos pactado no decirnos, y no nos las decíamos. El servicio llegó antes. El servicio es como un servicio militar que hace el protagonista. El servicio llegó antes del pueblo y antes de conocer a Rita, y claro, antes de los incendios. Ahora podría decir antes de todo, porque el amor dibuja una línea de inicio y una línea de final en las cosas que no tienen importancia, que es casi todo lo que nos pasa. Entonces un día llega el amor y ya solo puedes decir antes de todo,
antes de todo eso, o después de todo eso. Y todo eso es el amor. También me digo que es una locura hablar del servicio y del amor como de una sola cosa, pero las historias, y esta también, tienen un reverso oculto y lo imprevisto te espera feroz detrás de cada esquina. También resulta que del amor puedes decir pocas cosas cuando estás dentro, porque todo se nubla con el velo de la emoción, y pocas cosas cuando sales, porque todo se nubla con el velo de la tristeza. Y al final uno acaba por no decir nada. Y puede que sea mejor. Seguramente es mejor. Mientras tanto, conservo su nombre, René. Y por último, para ir terminando, quisiera hablar sobre el fuego, sobre el calor en esta novela, el respirar asfixiado. Aquí el calor y el fuego crean una dimensión metafórica que para mí como lectora fue difícil de aprenderla, ¿no? Como de que tuviera un significado, no sé, completo, redondo. No lo digo como algo malo, lo digo como algo muy interesante. Inicialmente empecé poniéndola como una antonía, algo contrario al símbolo del agua, por ejemplo, ¿no? Que es fertilidad, que es abundancia, entonces el fuego podría ser lo contrario a. Pero no es tan fácil tampoco, no fue tan fácil porque también el fuego iniciaba cuando el amor iniciaba. Entonces, solo quería hablar contigo de eso, de por favor háblanos del fuego en tu novela y en tu obra, porque vi también en una edición de Napal que tiene como, y de tus poemarios, el corazón hirviendo y la manito así, entonces siempre está el fuego y el napal quema. Claro. Entonces, Sí, mi libro de poemas se titula La parte del fuego y napalm en el corazón, y ahora en las manos el paraíso quema. No sé, yo creo que es como de estas cosas como que uno... Mira, a mí me gusta mucho, pero a mí no me gusta cuando los escritores hablan como de sus libros como... Bueno, en este libro tenía ganas de escribir sobre el mal y escribí este libro, como si escribir fuera como escoger un tema y escribir una historia sobre ello, ¿no? Yo creo que cuando uno escribe está todo el tiempo intentando como acercarse a algo que no llega a tocar nunca, ¿no? Y a mí, por ejemplo, si hablamos de Clarice Lispector, para mí es alguien que toda su obra es el intento de llegar a un sitio donde que le está rodeando, ¿no? Como, y que para mí es el misterio o la epifanía, ¿no? Y ella, todos los libros son el mismo libro y son un libro distinto, ¿no? O pienso en Carson McCullers, todas las novelas son la misma novela, pero son distintas, ¿no? Porque ahí hay una obsesión por la diferencia, por lo raro. O pienso en Steinbeck, que también me gusta muchísimo, y ahí hay como también como algo que tiene que ver con el dolor que está con todas sus novelas, ¿no? Entonces, yo tengo, con el fuego no tengo la sensación como que yo un día dijera, ay, pues quiero escribir sobre esto y voy a escribir sobre esto, ¿no? Sino como que acaba apareciendo siempre. Y para mí es todavía como un misterio. Y lo que estoy escribiendo ahora también como indago un poco como más, a lo mejor desde un punto de vista más personal o más biográfico, como esa relación con el fuego y con el incendio y qué significa para mí y por qué como va volviendo. Yo creo que hay algo como de la creación, como de la ambivalencia entre la creación y la destrucción, entre lo que te cobija, pero a la vez como te destruye, en la confianza y la desconfianza, en el miedo. Yo creo que hay algo por ahí, pero tampoco te lo puedo decir como con una claridad o con una seguridad muy, muy firme, ¿sabes? Es más una intuición y como algo que para mí sirve para... No me sirve en un sentido utilitario, sino como que acudo a ello para hablar de algo que me importa mucho, ¿no? Y que creo que es lo que está en Napalm, lo que está en esta novela, ¿no? Como el amor, la confianza, la necesidad de, como el peligro del otro, el deseo del otro, ¿no? Como, para mí tiene que ver como, es como un imaginario que rodea todo esto, ¿no? Y al final pienso en Napalm, esto en Napalm es una misma novela un poco, ¿no? Y lo que estoy escribiendo ahora también, ¿no? Pero son acercamientos como distintos a una misma cosa que no acabo de saber qué es y que tiene que ver con eso.
Y la última pregunta que quiero hacerte es así personal y cursi. En una entrevista leí que cuando eras pequeño te diste cuenta que era una posibilidad pedirle perdón a tu mamá con un poema. Y entonces esto para mí resulta un niño dándose cuenta que tiene un superpoder. Yo quiero preguntarte ahora, ¿qué poder crees tener al escribir? Ostras. Hacer amigos. También, no sé, como... Necesito pensarlo 30 segundos, ¿vale? Un segundo, respiro. Sí, o sea, yo contaba esto, no, porque a los escritores siempre nos preguntan estas cosas de ¿por qué escribes? Tal, tal. Y sí, y claro, ¿cuál es hay un recuerdo, hay una fundación de la escritura, es como con la amistad, hay un momento inicial de la amistad, muchas veces no, pues de la escritura yo creo que es lo mismo, pero sí que recuerdo con mucho fervor este momento como en el que yo era un niño que de pequeño se ve que era un poco malo, y mi madre pues recuerdo un enfado, o sea, el enfado no me acuerdo, pero me acuerdo que no me perdonaba, o sea, estaba muy enfadada conmigo y al final escribí un poema y me perdonó. Y este poema todavía es bonito porque todavía lo tiene como colgado en la cama. Y ahí, como yo recuerdo, y también es verdad que es algo, un relato que he construido con la perspectiva, ¿no? Como esta sensación del poder lo he visto más con el tiempo, que yo en ese momento lo pensé, ¡ja! Tengo un poder. Pero con el tiempo he visto que para mí eso fue importante, ¿no? Entonces yo te diría a lo mejor que lo que ahora me da poder o posibilidad o potencia en la escritura, como que lo sabré en un tiempo. Por ejemplo, me ocurrió algo en el plano biográfico que yo en la primera novela, La palma del corazón, yo la escribí tan tranquilamente. Y ahí es una historia, hay un duelo muy fuerte, ¿no? Hay una distancia, hay como un dolor muy grande entre una pareja, ¿no? Y yo con el tiempo, pero pasaron años, me di cuenta que yo, mientras escribía esta novela, estaba haciendo un duelo amoroso. Lo estaba viviendo con la escritura. Y eso lo descubrí, eso en ese momento no lo supe. Y con el tiempo, ¿no? Cuando de repente estaba hablando 4 años después de la publicación de esa novela y 6 años después de la escritura de esa novela, estaba hablando de esa novela en una presentación, pensé, ostras, realmente la escritura, yo hice algo con eso y lo he descubierto ahora, ¿no? Entonces me gusta pensar que el poder que tengo o que me da la escritura no lo conozco, pero que con el tiempo pues sabré qué me dio, ¿no? Y qué nos dimos, ¿no? No sé si te sirve como respuesta. Sí, sí. Vale. Bueno, yo creo que ya podemos despedirnos, leamos la última cosita y nos decimos adiós. Bueno, antes de despedirnos, pues agradecer a la librería que me haya acogido a mí y a la novela. Muchísimas gracias, es un espacio maravilloso. Gracias a ustedes por venir, es un gustazo, la verdad. Y sobre todo gracias a ti por hacerlo tan bonito y tan maravilloso. Te lo agradezco un montón. Y ahora hay un momento en que aparecen los diarios, o sea, como unos escritos que escribía Rita cuando era pequeña, cuando tenía 12 años. Y entonces cuando yo escribí esto, como para mí el reto era como escribir, o sea, yo no quería imitar la escritura de una niña, porque ¿para qué? Pero sí que quería como intentar entender como su punto de vista, ¿no? Como su mirada. Entonces el reto era, para mí al menos, era como intentar transmitir una mirada de niña con una escritura que era literaria, ¿no? O sea, no imitar la voz de una niña, pero sí intentar como capturar su mirada, ¿no? Y pues leo este fragmento que me pides de estos diarios. Dice: ¿por qué es tan malo quererlo todo? Me lo pregunto y tampoco espero encontrar respuesta, pero yo me lo pregunto cuando de papá y de mamá solo quiero que se miren con una mirada diferente, un poco más llena, como si tuvieran luz en los ojos. Pero ahora escribo por otros temas,
Y es que no quiero ser la niña obediente e independiente que desean mis padres. Quiero ser amiga de mis amigos y darles todo lo que me pidan. Pero también me digo que de momento solo tengo estos diarios y poca cosa más. También a mis hermanos, pero los hermanos nunca son amigos de verdad, porque comparten con uno el mismo dueño, que son los padres, y los amigos no tienen ningún dueño, y los une una sola cosa, que es que uno ha salvado al otro y que el otro ha salvado al uno. Y como tengo hambre, sueño con pan. Sueño que un amigo me lo da todo y yo se lo doy todo a él. Sueño que nunca pone ninguna traba a nuestro amor y yo tampoco lo freno. Sueño que nuestra amistad se alarga como se alarga el hambre y que me vacía la cabeza de neuras. Y entre paréntesis pone, porque esto es como que agobios, nervios, como porque son las definiciones que le dan sus padres. Bueno. Bueno, pues este inicio de la programación de la Filbo no pudo ser mejor. Perdón, sin asesinar al autor. Cuidado, sin no ahorcar al autor. ahorca. Pues hay muchas cosas maravillosas para destacar de esta conversación. Bueno, las preguntas incisivas y maravillosas de Gabriela, pero también eso que señalaste de que estás leyendo autores y autoras latinoamericanas, que es algo muy interesante en esta Filbo, donde estamos celebrando la presencia de España, y a todos los escritores que me he encontrado dicen, no, pero si es que la literatura está en Latinoamérica.